Muy buenas, bienvenidos. Hoy es martes, esto es Lifters. Bueno, venga, hoy vamos a dedicar el episodio a todos los que son fan de lo retro, de la estética retro, ya bien sean coches, ya bien sea cualquier cosa. Yo me considero muy fan de esto y de hecho cuando veo cualquier cosa del estilo, o sea que tiene una estética muchísimo más cuidada, con materiales de calidad, como por ejemplo el metal o cosas por el estilo, ya sabéis que en los últimos años se han puesto también muy de moda las barberías y cosas así, pues a mí la verdad que me tienen ya ganado y me gusta muchísimo. Así que desde aquí un saludo para todos los que les guste este rollo. Y hoy vamos a hablar acerca de ejercicios unilaterales. Os voy a dar recomendaciones, pero más en concreto voy a hablar de los que a mí más me gustan y por qué suelo incluirles. Sobre todo, si queréis tener ideas, pues yo os voy a dar unas ideas acerca de ejercicios para la espalda, de empujes y también para las piernas, para el tren inferior. Antes de nada, ya sabéis que en ivyamazares.com me podéis encontrar para lo que sea, me tenéis ahí, os puedo echar una mano con el entrenamiento, así que sin más, os dejo como siempre el enlace en la descripción. Y hablando de ejercicios unilaterales, que el otro día os comenté que eran muy buenos para evitar desequilibrios musculares y demás, y me llegaron dudas acerca de cuáles eran los que más recomendaba, de cuáles eran los que yo hacía. Bueno, pues os voy a dar más o menos la lista de los que yo suelo hacer, un poco resumido. Y si empezamos por la espalda, que para mí es uno de los grupos musculares favoritos, pues sin duda tengo que incluir el remo unilateral, ya bien sea el remo con una mancuerna, el remo en punta, también los jalones unilaterales. Me encanta ese tipo de ejercicios y se nota un montón luego en el desarrollo muscular. Es cierto que un remo 90 con barra y ejercicios más pesados y básicos siempre van a tener un hueco ahí en la rutina, porque de hecho les suelo incluir como los ejercicios principales, los primeros, pero luego siempre meto también ejercicios unilaterales de este estilo para dar un trabajo un poco más equilibrado y sobre todo si tenemos ciertas descompensaciones, ya bien sea en un lado del cuerpo u otro, pues así vamos a mejorarlo mucho más y no vamos a tener el problema de luego decir, oye, yo es que tengo un brazo más grande que otro, yo tengo la zona dorsal izquierda mucho más desarrollada o la tengo mucho más fuerte. Bueno, pues de esta manera lo vamos a compensar muy bien, porque claro, si solo hacemos un remo con barra o unas dominadas y demás, el problema es que estamos siempre tirando con los dos lados a la vez y un lado siempre tira más que otro. Eso hay que tenerlo claro porque tenemos un lado siempre más fuerte que otro. Pero si luego hacemos ejercicios unilaterales, vamos a notar un desarrollo muchísimo más equilibrado. Así que, para mí, remo con mancuerna, remo en punta. Luego de estos tenemos diferentes variantes. Aquí ya entra en juego un montón de posibilidades. Y entonces no me puedo parar en cada una de ellas, pero desde luego que si tuviera que incluir alguno, sería alguno de estos. También le podemos hacer en máquinas si vamos a un gimnasio y demás, pero a mí me gusta hacerlo siempre con peso libre, con mancuernas y demás. Luego, pasando al tren inferior. A ver, esto las personas que me conocen más ya lo saben. A mí me gustan mucho las zancadas, pero más en concreto la zancada inversa, que viene a ser como la zancada tradicional, la que vamos hacia adelante, pero al revés, o sea, tiramos hacia detrás. ¿Y por qué me gusta más esta? Bueno, pues porque lo primero, hago una técnica muchísimo más pulida y lo segundo, porque noto mucho más el trabajo donde yo quiero. Aquí tenéis que probar cada uno. Hay personas que les gusta más la zancada normal hacia adelante, ir caminando, otros les gusta más la zancada estática, estando en una posición. Luego hay personas que optan más por hacer, por ejemplo, 10 repeticiones de un lado de seguido y luego 10 del otro, otros las hacen de manera alterna. Aquí hay un montón de posibilidades también, al igual que anteriormente dije con lo de la espalda, y entonces es cuestión de ir probando y buscando la que mejor se adapte a nosotros, la que más nos guste y demás. Otro que también me gusta un montón, la sentadilla búlgara. Seguramente si me sigues por Instagram también lo sabrás porque lo suelo comentar bastante, y es que es uno de esos ejercicios que, vale, la sentadilla está muy bien, el peso muerto está muy bien, pero cuando hacemos una sentadilla búlgara es cuando realmente vemos lo que se puede llegar a notar un trabajo eficiente en todo el cuádriceps. ¿Por qué? Porque se nota mucho más, sencillamente. Es un trabajo unilateral. Evidentemente, el peso que vamos a mover es mucho menor que en una sentadilla. No vamos a mover ahí 200 kilos con una mancuerna, pero realmente para un trabajo de hipertrofia es muy, muy bueno. Ya sabéis que es importante ir progresando en cargas, ir progresando en repeticiones, pero también, aparte de esto, es importante muchísimo, sobre todo, la técnica, o sea, la técnica que estamos haciendo. Y cuando hacemos ejercicios unilaterales de este estilo, porque la sentadilla búlgara encima la podemos hacer apoyando el brazo puesto sobre la jaula o cualquier otra cosa que tengamos para mantener un poco más la estabilidad, pues nos va a permitir hacer una técnica mucho más estricta y focalizar el trabajo sobre todo en el músculo que queremos trabajar. Es como por ejemplo si hacemos una extensión de cuádriceps en máquina, que también se puede hacer unilateral. O por ejemplo un curl femoral, que también se puede hacer unilateral. En este caso serían dos opciones en máquina,
Pero ya os digo, a mí me gusta más el peso libre, también es porque entreno en casa, no tengo esas máquinas, pero realmente la zancada inversa y la sentadilla búlgara, sin duda alguna, son dos ejercicios que yo les hago a lo largo de todo el año y me gustan un montón. Además me hacen mejorar en los ejercicios básicos, me ayudan a equilibrar esos puntos débiles y por lo tanto les recomiendo un montón. Y para la parte superior también, que no he dicho ninguno, de empujes, pues diría sin duda alguna el press de hombro unilateral. Que no es que sea de mis favoritos, porque os he dicho anteriormente para la espalda y para las piernas, y eso sí que me gustan un montón, pero para el tema de empujes y demás, a ver, es cierto que yo suelo meter pocos ejercicios en el sentido de que quizás un press de banca, unas flexiones, un press militar, bueno, ejercicios muy básicos por el estilo, y luego meto algún unilateral, pero es un poco más analítico. Y en este sentido tenemos el press de hombro unilateral, que es una alternativa más, es uno de los más frecuentes, de los que más se suelen hacer en el gimnasio, y por lo tanto, pues sí, también le podemos hacer en máquina, pero como digo, me gusta más el peso libre y también le podemos incluir. Es una buena alternativa, cómo no. Así que estos serían para mí los principales, los que suelo recomendar, los que suelo meter. ¿Y qué es lo que vamos a mejorar con todo esto? Bueno, pues principalmente vamos a trabajar más el core, que es uno de los puntos que siempre me llegan dudas acerca de, oye, ¿cuántas series puedo hacer para el abdomen, para marcar más los abdominales? Bueno, pues si hacemos todos estos ejercicios, aparte de los ejercicios básicos, vamos a estar metiendo muchísimo trabajo para el core y no hace falta hacer luego tropecientos ejercicios, que si abdominales, que si rueda abdominal y demás. ¿Luego podemos incluirles? Por supuestísimo que sí. Yo lo que suelo hacer al final de la rutina ciertos días, meter un poco de rueda abdominal, meter un poco de elevaciones de pierna colgado y poco más, o sea, no hace falta mucho más. Y en ese sentido, con estos ejercicios vamos a trabajar mucho más el core y vamos a mejorar la estabilidad, en el caso de que no utilicemos un apoyo como he dicho anteriormente. Si lo utilizamos, que sea para focalizarnos en la hipertrofia y en ese músculo en concreto. Si queremos mejorar la estabilidad, ya bien sea con unas zancadas inversas o como sea, pues evidentemente no tenemos que utilizar ningún tipo de apoyo. Y las primeras repeticiones serán un poco las más difíciles, pero con el paso del tiempo iremos mejorando un montón. Y el segundo punto importante de hacer estos ejercicios, sin duda alguna, es que vamos a disminuir los desequilibrios entre extremidades, como he dicho, y vamos a hacer una corrección del déficit bilateral y mejorar muchísimo el rendimiento. Así que sin duda alguna, incorporarles, de verdad que sí, si sois muy fan de ejercicios como la sentadilla, peso muerto, remo con barra, press de banca, está muy bien, de hecho no los quitéis, seguir priorizando ejercicios del estilo, pero luego si queréis mejorar en estos, también podéis incluir ejercicios unilaterales, incluso uno que no he dicho, por ejemplo, el press con mancuernas unilateral. Lo que pasa que, claro, es un ejercicio bastante complejo y tenemos que empezar por muy poco peso, pero también sería una alternativa muy interesante. Así que incluirles, sin duda alguna, de verdad, lo vais a notar un montón, vais a mejorar la fuerza, vais a mejorar el desarrollo muscular y sin duda alguna vais a evitar esos desequilibrios que tanta guerra dan luego cuando, por ejemplo, ya son tan notables y nos cuesta mucho más eliminarlos. Así que hasta aquí el episodio de hoy, espero como siempre que os haya sido de ayuda. Nos escuchamos mañana miércoles de nuevo aquí en Lifters y sin más espero que paséis un buen día. ¡Chao!